¿Cómo están mis queridos hermanos? Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. En este video vamos a continuar, o mejor dicho, terminar ya con nuestra serie de Adán, Eva, el jardín de Edén y la caída. Y qué es lo que tiene que ver su historia con la nuestra, considerándonos como si fuéramos Adán y Eva. Si ustedes son nuevos al canal, dos cositas quiero invitarles que hagan. Primeramente, que puedan suscribirse al canal haciendo clic en el botón rojo que está aquí abajo. También que puedan hacer clic en la campanita. La campana sirve para que puedan ustedes recibir todas las notificaciones del canal. Número dos, si este es el primer video que están viendo, que sepan que esta es la quinta parte de una serie de 5 partes sobre este tema que mencioné. Por lo tanto, les invito a que puedan ver la primera, la segunda, la tercera y la cuarta parte para que puedan ubicarse más o menos por dónde vamos. Sin mayores detalles, entremos al tema y como siempre les comparto las escrituras aquí. La historia de Adán y Eva es una historia bella y rica en simbología. Les recuerdo que hemos estado tratando este tema basándonos en la simbología, tanto del jardín de Edén, la caída, la experiencia de Adán y Eva, etcétera. Por lo tanto, recordemos eso, que su caída, su historia, en verdad es la nuestra. Vamos a seguir con nuestro análisis, versículo a versículo, de los relatos de las escrituras acerca de la caída. Les recuerdo por última vez que lo que estamos viendo en esta serie viene del libro excelente del Alonso L. Gaskell, un amigo mío de BYU. La traducción de su libro, o sea, del título, La verdad sobre Edén, comprendiendo la caída y nuestra experiencia en el templo. Ahora, como siempre, voy a compartir dos lugares en las escrituras sobre lo que vamos a tratar. Son dos, tal como en la parte 4 o el cuarto video, porque solamente se comparten estas cosas en Génesis y en el libro de Moisés, ya no en el libro de Abraham. Comenzaremos este video con Génesis 3, 20 al 21 y Moisés 4, 26 al 27. Nuevamente les invito a que quizás puedan pausar el video y leer los versículos y vamos a analizarlos. Así que esperando que ya hayan leído estos versículos, hablemos sobre la frase Adán llamó Eva a su esposa. Toda la humanidad proviene de Eva. Ella se ha convertido en el arquetipo o el modelo para cada una de sus hijas. Las mujeres han sido divinamente elegidas para servir como las madres de todos los vivientes. Al respecto de esta realidad y de las consiguientes responsabilidades de quienes llegasen a ser madres, el elder Bruce R. McConkie declaró en una ocasión: considero a Eva también como una de las más grandes mujeres entre todas las que han venido o vendrán a la tierra. Ella, como madre de todos los vivientes, estableció el modelo para todas las futuras madres en cuanto a cómo criar a sus hijos en la luz y la verdad. De este modo, al principio, se estableció el modelo perfecto para una familia perfecta. Ese es el fin de la cita del elder McConkie. Ahora hablaremos sobre las túnicas de pieles. En el contexto de la historia de la caída, como nuestra historia, estas prendas tienen varios significados pertinentes. Por lo menos en parte, estas pieles fueron una cobertura en sustitución de la gloria que Adán y Eva habían poseído una vez, pero que habían perdido a causa de la caída. Una nota aparte, las dos palabras hebreas para luz y piel solo difieren en la letra inicial y se pronuncian igual en hebreo moderno. Esto explica por qué algunas tradiciones consideran los garments de Adán y Eva hechos de luz, mientras que otros dicen estaban hechos de piel. Ese es el fin de la nota que quería compartirles. Las túnicas son una comisión a nuestros primeros padres y a nosotros para buscar, recuperar y retener el espíritu y la luz que irradian de Dios
Cristo y todos los seres celestiales resucitados. Son un recordatorio de lo que espera a todos los fieles y sirven como una advertencia a cada uno de nosotros para procurar llegar a ser como es Dios al esforzarnos por vivir como Él manda. En el libro de Hebreos se nos dice que el velo del templo es la carne de Cristo. Ustedes pueden ver eso en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Siendo así, el velo, una representación de la carne de Cristo, cuando en la investidura uno representa ceremonialmente su retorno a Dios en las etapas finales, es Cristo quien se encuentra entre el individuo y el Padre. Cristo es, por supuesto, nuestro mediador o intermediario. Podemos ver eso obviamente en 1 Timoteo 2:5 o quizás 2 Nefi 2:27. Puesto que Cristo es nuestro mediador, por medio de quien nos comunicamos con nuestro Padre, tanto ante el velo como en la oración, y a través de quien obtenemos acceso al reino celestial, por tanto, también es Cristo quien es simbolizado por las vestiduras que Adán y Eva recibieron al irse de Edén. Estas prendas representan la carne crucificada de Cristo. Deben recibirse con un convenio y recordatorio de vivir siempre conforme a lo que representa esta cobertura recientemente adquirida. Esto debería dar un nuevo significado a la idea de tomar sobre uno el nombre o imagen de Cristo. Algunas escrituras que podrían ver son 2 Nefi 31:13, Mosía 5:8, Alma 5:19 o 1 de Juan 3:1 al 3. Un texto declara, Dios los había vestido con ropas de piel, como signo de protección provista a ellos a través de Cristo, de modo que deberían vestirse en su nombre por fe. Ese es el final de la cita. Igualmente las vestiduras cubrieron la desnudez, es decir, los pecados del hombre y de la mujer. La palabra hebrea para expiación significa cubrir. Un autor señaló, las vestiduras fueron proporcionadas por Dios para protegernos y servir de escudo, no solo contra los crudos elementos de la naturaleza, sino también contra las tentaciones de nuestra naturaleza caída, que el adversario procura aprovechar. El elder Carlos E. Acey escribió lo siguiente, la pesada armadura que llevaban los soldados de la antigüedad, que incluía yelmos, escudos y corazas, determinó el resultado de algunas batallas. Sin embargo, las batallas reales de la vida de nuestra época moderna las ganarán los que llevan una armadura espiritual. La armadura compuesta por la fe en Dios, la fe en uno mismo, la fe en la causa propia y la fe en los líderes. La parte de la armadura que se llama el garment del templo no solo nos proporciona la comodidad y el calor de una prenda de ropa, sino que fortalece al que lo lleva para resistir la tentación, rechazar las influencias malignas y permanecer firme en defensa de la verdad. Ese es el fin de la cita del elder Acey. Por lo tanto, las túnicas de pieles nos recuerdan que Dios no nos ha enviado al mundo triste y solitario sin ayuda. La expiación de Cristo está para auxiliarnos y cubrir nuestros pecados mientras nosotros nos esforzamos por recuperar la gloria de la presencia de Dios. Aunque en la historia Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios por transgredir su ley, aún así, Él primero los vistió. Un comentarista indicó que esto es una demostración del amor constante de Dios por sus creaciones, a pesar de todos sus pecados y debilidades. Incluso a punto de expulsar al hombre y a la mujer de su presencia en el jardín, Dios manifestó su preocupación por su progreso y bienestar. Él es nuestro Padre celestial y siempre nos trata como lo haría un verdadero Padre amoroso.
El elder Richard G. Scott, un apóstol moderno, indicó lo siguiente: ustedes pueden aprender a ser padres más eficaces estudiando la vida de Adán y Eva. Una excelente observación del elder Scott. Por último, se ha sugerido que el hecho de que Dios hiciera túnicas de pieles para Adán y Eva es un llamado a los santos para que tengan en cuenta a los necesitados y actuar en consecuencia. Por ejemplo, la escritura en Mateo 25:36, estaba desnudo y me vestisteis. La advertencia del rey Benjamín parece muy oportuna aquí. Él dice en Mosía 4:16-22, y además vosotros mismos socorreréis a los que necesiten vuestro socorro. Impartiréis de vuestros bienes al necesitado y no permitiréis que el mendigo os haga su petición en vano y sea echado fuera para perecer. Tal vez dirás, el hombre ha traído sobre sí su miseria, por tanto detendré mi mano y no le daré de mi alimento, ni le impartiré de mis bienes para evitar que padezca, porque sus castigos son justos. Mas, oh hombre, yo te digo que quien esto hiciere tiene gran necesidad de arrepentirse, y a menos que se arrepienta de lo que ha hecho, perece para siempre y no tiene parte en el reino de Dios. Pues he aquí, ¿no somos todos mendigos? ¿No dependemos todos del mismo ser? Sí, de Dios, por todos los bienes que tenemos, por alimento y vestido, y por oro y plata, y por las riquezas de toda especie que poseemos. Y he aquí, ahora mismo habéis estado invocando su nombre, suplicando la remisión de vuestros pecados. ¿Y ha permitido él que hayáis pedido en vano? No. Él ha derramado su espíritu sobre vosotros y ha hecho que vuestros corazones se llenaran de alegría y ha hecho callar vuestras bocas de modo que no pudisteis expresaros. Tan extremadamente grande fue vuestro gozo. Y ahora bien, si Dios, que os ha creado, de quien dependéis por vuestras vidas y por todo lo que tenéis y sois, os concede cuanta cosa justa le pedís con fe, creyendo que recibiréis, o cómo debéis entonces impartiros el uno al otro de vuestros bienes. Y si juzgáis al hombre que os pide de vuestros bienes para no perecer y lo condenáis, ¿cuánto más justa será vuestra condenación por haberle negado vuestros bienes, los cuales no os pertenecen a vosotros, sino a Dios, a quien también vuestra vida pertenece? Y con todo, ninguna petición hacéis, ni os arrepentís de lo que habéis hecho. Una excelente cita. Les invito nuevamente, hermanos, a leer estos nuevos versículos que se ven en la pantalla. Génesis 3:22-24 y Moisés 4:28-31. Hablemos sobre la frase: Dios expulsó al hombre. Por transgredir la ley de Dios, la humanidad fue expulsada. Un comentarista judío señaló acertadamente: el pecado aleja al hombre de la presencia de Dios, y cuando el hombre expulsa a Dios de su mundo, mora en un desierto en lugar de en el jardín de Edén. Ese es el final de la cita. En la historia de la caída se nos advierte de cuáles serán las consecuencias para quienes rechacen la palabra y la voluntad de Dios. Seremos expulsados de su presencia hasta que nos arrepintamos. Y si demoramos el día de nuestro arrepentimiento hasta que sea eternamente demasiado tarde, como podemos ver en Elamán 13:38, pasaremos la eternidad desterrados de la presencia de Dios, nuestro Padre. Ahora hablaremos sobre el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Para el propósito de este video, solo diré que esto es un indicador de nuestro potencial, nuestro destino.
y no tanto una declaración acerca de nuestra condición actual. Ahora hablaremos sobre los querubines y una espada encendida. Hay bastante información que les voy a compartir con respecto a esto. En hebreo bíblico, uno se orienta mirando hacia el este. De este modo, el traslado movimiento de Adán y Eva a la mortalidad y aparentemente alejándose de la presencia de Dios, fue un movimiento hacia adelante, hacia Dios. Más que un acontecimiento negativo, la caída de Adán y Eva fue un progreso en el sentido estricto de la palabra, y también lo es para nosotros. Dejar la presencia de Dios en el mundo premortal era la única manera en que podíamos avanzar hacia Él en nuestra naturaleza, atributos, conocimiento y demás. En el momento en que los primeros de la familia humana se retiraron del jardín de Edén, Jehová colocó, como dice aquí, querubines y una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. Pueden ver ustedes Alma, capítulo 12, versículo 21. También el capítulo 42, versículo 2, y Moisés, como dice aquí, 4:31, para aprender un poquito más sobre eso. El Señor lo hizo para proteger a Adán y a Eva. Era para impedirles tomar del árbol en su estado caído y como consecuencia ocasionar que viviesen para siempre en sus pecados. Sobre los querubines, el especialista en símbolos, Patrick Fairbairn, indicó que son ángeles que han llegado a ser como Dios y moran en su presencia en la eternidad. Un diccionario de teología indicó que la palabra hebrea querubín está probablemente relacionada con la idea de un intercesor. Los diccionarios, tanto seculares como religiosos, a menudo definen los querubines como seres celestiales. Joseph Fielding McConkie, un mentor mío, escribió que los querubines se colocan para asegurar que la santidad de Dios no se viole por quienes están en transgresión o no han cumplido con los rituales pertinentes. El árbol de la vida fue aquello de lo cual Dios decidió proteger al hombre caído. Los árboles tienen varios significados simbólicos normales. Los verdes a menudo representan a los justos y los árboles secos pueden simbolizar a los inicuos. Nuevamente, Joseph Fielding McConkie señaló que el árbol de la vida contenía el poder de la vida eterna. M. Catherine Thomas indicó que a menudo en las escrituras el árbol es un símbolo antropomórfico. Un árbol sirve también como tal símbolo porque, después de todo, tiene extremidades, un sistema circulatorio, produce fruto y así sucesivamente. En concreto, los árboles en las escrituras representan a Cristo y sus atributos. Ese es el final de la hermana Thomas. En otra parte leemos, en la antigüedad los árboles sagrados eran los atributos de los dioses. Otra hermana fiel y erudita, Susan Easton Black, escribió, el árbol de la vida está conectado con la cruz, teniendo ambos en cierto modo el mismo significado. Ambos se relacionan con la resurrección, la vida eterna, el Señor y el amor de Dios. Antes de la crucifixión de Cristo, se usaba ampliamente el símbolo del árbol de la vida. Después de la crucifixión, la cruz parece haberlo reemplazado hasta un cierto grado. Ese es el final de la cita de la hermana Susan Easton Black. Cuando Nephi deseó conocer el significado del árbol de su padre, que su padre había visto en su sueño, ustedes pueden ver esto en 1 Nephi capítulo 11, los versículos 9 al 24. El ángel le mostró una visión del nacimiento de Cristo. Entonces el ángel preguntó a Nephi, he aquí, el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno. ¿Comprendes el significado del árbol que tu padre vio? A lo que Nephi respondió, es el amor de Dios.
Jesús es el árbol de la vida y también el amor de Dios, como podemos ver en Juan 3:16. Adviértase que era aceptable participar del árbol de la vida siempre que Adán y Eva estuviesen guardando los mandamientos, así como se podía participar de la gloria de Jesús mientras estuviesen obedeciendo los mandamientos. Dios colocó los querubines con sus espadas encendidas para proteger a Adán y a Eva de la presencia directa de Cristo mientras estuvieran en su estado caído. Un autor ha sugerido que en este episodio los ángeles esgrimiendo espadas simbolizan centinelas que guardan el camino. El colocar querubines con espadas encendidas junto con su significado simbólico aclara esto en mayor medida. Las llamas evocan imágenes de santificación o purga. Sin embargo, hay otras innumerables connotaciones asociadas a este símbolo relativamente popular. Las llamas son una manifestación de la naturaleza divina o celestial de algo. Representan santidad, iluminación, inspiración, esclarecimiento y purificación. Con respecto a las espadas, las interpretaciones simbólicas normales incluyen la palabra de Dios, es decir, convenios, mandamientos, enseñanzas, etc. Las espadas simbolizan también discernimiento y lo que separa. Curiosamente, parece haber una conexión lingüística entre estos dos símbolos aparentemente separados y no relacionados. El lingüista y tipólogo de principios del siglo XX, Harold Bailey, escribió: el simbolismo de la espada o sword en inglés, como la palabra word en inglés, de Dios se conserva en la palabra sword, es decir, se word o is word, que significa el fuego o la luz de la palabra. El anglosajón para espada era seu, que significaba el fuego del gran fuego. De forma similar, el italiano espada evoluciona a sepada, que se traduce el fuego del Padre luminoso. Y el alemán, Sabel, a fuego de Bel. Así que la espada encendida parece que, así que en la espada encendida parece que tenemos un símbolo de las palabras, mandamientos o convenios celestiales y divinamente revelados, usados para discernir, proteger y separar a los justos de los desobedientes. La colocación de los querubines con espadas encendidas en los relatos de Génesis y Moisés sirve como representación de esos seres que nos examinarán en cuanto a las cosas que hemos de aprender en esta vida, las cuales nos son requeridos o requisitos, para que entremos en la presencia de Dios. El presidente Brigham Young declaró en una ocasión: permítanme darles una breve definición. La investidura de ustedes consiste en recibir todas esas ordenanzas en la casa del Señor que les son necesarias después de que hayan salido de esta vida para permitirles volver a la presencia del Padre, pasando por los ángeles que están allí como centinelas, capacitados para darles las palabras claves, las señas y los signos pertenecientes al santo sacerdocio, y lograr su exaltación eterna a pesar de la tierra y del infierno. Esa cita la pueden encontrar en el manual delgadito de cómo prepararse para entrar en el santo templo, las páginas 34 y 35. De forma parecida, en Doctrina y Convenios 132, se nos dice que si guardamos los convenios que hacemos relativos al matrimonio eterno, los ángeles y los dioses que están allí nos dejarán pasar a nuestra exaltación y gloria en todas las cosas, según lo que haya sido sellado sobre nuestra cabeza. Esa cita se encuentra en Doctrina y Convenios 132, el versículo 19.
Colocar esos centinelas delante del árbol de la vida señala nuestra necesidad de las ordenanzas y los convenios del templo a fin de volver a la presencia del Padre y del Hijo, siendo Jesús el árbol de la vida. Por ello, un texto cristiano del siglo VIII declara: por medio de las aguas del bautismo, las llamas centelleantes con las cuales los guardianes querubines impidieron la entrada al paraíso cuando el primer Adán fue expulsado, serían extinguidas. Ese es el final de la cita. Aquí tenemos, hermanos, los últimos versículos que veremos. Se encuentran en Moisés 5, 5 al 8. Hablemos sobre el hecho de que Adán ofreció sacrificio. A causa de su transgresión de la ley de Dios, Adán y Eva fueron expulsados de su presencia. Cuando usted y yo rompemos las leyes de Dios, también somos, entre comillas, expulsados metafóricamente. El Espíritu de Dios se retira y somos dejados para ahogarnos en nuestra culpa. Sin embargo, aquí Adán y Eva nos muestran el camino. Han dado el ejemplo que debemos seguir. Cuando se vieron a sí mismos indignos de estar en la presencia de Dios, ofrecieron un sacrificio como Él requería. Se ajustaron a la voluntad de Dios y, al hacerlo, recibieron comunión con lo alto en forma de un ángel. Si seguimos su ejemplo, se nos promete que el Santo Espíritu del Padre, un mensajero de su presencia, nos acompañará y también podremos estar nuevamente en comunión con Dios. El elder Bruce C. Hafen, de los 70, escribió: James E. Talmage creía que la causa fisiológica de la muerte de Cristo fue, literalmente, un corazón quebrantado. Este elemento del sacrificio de nuestro Señor sugiere dos diferencias entre los sacrificios de animales y el sacrificio de un corazón quebrantado. Primero, está la diferencia entre ofrecer de nuestras posesiones como un animal y ofrecer nuestro propio corazón. Segundo, quien ofrece un animal sin mancha, la primicia de un rebaño, actúa a semejanza del sacrificio del Padre de su inmaculado Hijo primogénito. En cambio, quien ofrece su propio corazón quebrantado, actúa a semejanza del terrible sacrificio personal del Hijo mismo. Así, la ruptura metafórica de nuestros corazones, representada por nuestro arrepentimiento y fiel perseverancia, en el crisol de la mortalidad, nuestra propia uh, degustación de la amarga copa, es un autosacrificio que refleja el del Salvador mismo. Esa bonita cita se encuentra en su libro The Broken Heart, la página 32. Ahora hablaremos sobre la respuesta de Adán. No sé, sino que el Señor me lo mandó. El acto de Adán no es el de una obediencia ciega, sino más bien de fe y confianza de su misión. Él no preguntó: Señor, ¿por qué debo hacerlo? Sino: Señor, ¿cómo debo hacerlo? Si esperamos recibir las bendiciones de Dios, debemos actuar por fe, como Adán y Eva lo hicieron. Dios no desea que obremos movidos por obediencia ciega, pues eso muestra falta de deseo de conocer la voluntad de Dios, la cual Él revela de buen grado a quienes lo buscan. De hecho, obrar movidos por la obediencia ciega presupone un grado de pereza espiritual que no agrada a Dios. Al contrario, lo que Dios desea de cada uno de nosotros, como deseó de Adán y Eva, es que estemos espiritualmente sintonizados para que podamos hacer caso a los mandamientos que se dan por medio de sus profetas. Ahora sí, mis queridos hermanos, hemos llegado a la conclusión de la serie. Mucha de la historia de Edén, mucha de la historia de Edén se relaciona con nuestras propias vidas.
porque en realidad el mensaje principal de la historia de la caída es acerca de usted y de mí. Resumiendo esta idea, nuevamente el elder Bruce C. Hafen en los 70 escribió: podemos identificarnos con los sentimientos de pérdida y los pesares de Adán y Eva tan completamente como para decir, esta es la historia de mi vida. Cuando comprobemos cuánto de su historia es nuestra historia, quizás también nosotros exclamemos, como pudo haberlo hecho Adán: bendito sea el nombre de Dios, porque Cristo vino. La mortalidad no es mi enemigo. Precisamente a causa de mi mortalidad, en esta vida hallaré gozo, entendimiento e incluso la presencia de Dios. Excelente la cita. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que han visto? Quizás no solamente en este video, la quinta parte, sino en toda la serie sobre Adán y Eva y nuestra caída de la gracia y nuestro retorno a Dios. Todos los símbolos que hemos visto hasta este momento. Les invito que puedan dejar sus comentarios en la sección que se encuentra abajo. Favor de compartir los videos en las redes sociales, en cualquier parte, para que podamos juntos invitarles a las personas que puedan venir y aprender un poquito más sobre esta bella historia y también sobre el Evangelio de Jesucristo. Espero que aquí, hermanos, en este canal, la Arboleda Sagrada, tal como la Arboleda Sagrada era un lugar especial y sagrado, obviamente, para José Smith, que este canal y sus propios estudios, donde quiera que se encuentren ustedes, sea para ustedes también un lugar apartado o consagrado para sus estudios. Espero que hayan encontrado ese lugar aquí conmigo en la Arboleda Sagrada. Nos veremos para la próxima, el próximo video, y nuevamente deseo que puedan estar con bien, que puedan aprender muchísimo más, que puedan pedir al Padre que les bendiga, que les ilumine con su espíritu para que aprendan más, que les revelen más de las verdades, las bellas verdades, las gloriosas verdades del Evangelio. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Un abrazo muy fuerte donde sea que se encuentren. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.